Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es viernes 26 de julio del año 2024. Pedro Sánchez tendrá que testificar en el Palacio de la Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo martes. El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha rechazado esta tarde, hace escasas horas, la petición del presidente del Gobierno de declarar por escrito en el caso en el que se investiga a su mujer, Begoña Gómez. En su providencia de 2 páginas, el juez, que no es Peinado, hay que decir, sino quien actúa estos días como sustituto, dice que, abro comillas, ha de mantenerse la toma de la declaración en los mismos términos y condiciones en que fue acordada. Y añade, lo anterior no obsta a que, si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia, tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos y esta vez por escrito. O lo que es lo mismo, que si Sánchez quiere declarar por hechos que haya conocido por razón de su cargo, pues que el juez le hará otro interrogatorio por escrito. De esta forma, el juez Peinado se personará el próximo martes a las 11 de la mañana en el Palacio de la Moncloa, porque el presidente del Gobierno carece ya a esta hora de manera efectiva de recurrir y bloquear esa decisión. Es cierto que la ley contempla expresamente el caso de que se resista a recibir al juez o que ya iniciado ese interrogatorio se niegue a responder lo que debe y, bueno, ante ese escenario el juez Peinado deberá dar cuenta al fiscal para que actúe como corresponda. Pero la citación se mantiene y el lugar, el Palacio de la Moncloa. Minutos antes de conocer esta decisión, la agencia EFE informaba de que la Fiscalía, adelantándose a la decisión del juez Peinado, quiere estar presente en la declaración del presidente del Gobierno en su despacho en Moncloa y así se lo ha trasladado ya al propio juez del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Bueno, pues enigma resuelto. A esta hora el juez Peinado insiste en que el presidente del Gobierno, citado en calidad de testigo, debe prestar declaración de manera oral, presencialmente en la Moncloa. Ya nos espera, aunque nada es descartable en estos tiempos informativos tan convulsos, una reacción del propio Pedro Sánchez, pero sí la ha habido de la defensa de su mujer. A otra decisión, a la de la Audiencia Provincial de Madrid, de dilatar hasta el día 30 de septiembre la decisión de si apartar al juez Peinado de su caso. El escrito del abogado Antonio Camacho son 7 páginas, pueden leerlo en Libertad Digital, y entre ellas el exministro socialista se expresa en estos términos para seguir, básicamente, deslegitimando al juez y atacándole. Les pongo 3 ejemplos. Una justicia tardía puede producir daños irreparables en el derecho de defensa de los investigados. Y la actuación del juzgado instructor en pocas semanas está plagada de actuaciones que vulneran, entre otros, el derecho de defensa de mi representada y el derecho a un proceso justo. Otro párrafo. Trasladar la resolución del recurso de apelación a casi 3 meses después de su interposición, lo único que va a permitir es que esa endiablada investigación vulneradora de los más esenciales principios de derecho de defensa continúe. Y tercer párrafo. Esta parte y el resto de los investigados están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento sin garantías. Por todo lo anterior, el abogado de Begoña Gómez le ha pedido hoy a la Audiencia Provincial de Madrid que se dé prisa, que acelere el trámite, que resuelva el recurso y que no espere hasta el día 30 de septiembre. Por ahora no hay respuesta y veremos a ver en qué queda esta maniobra de la defensa de Begoña Gómez. Y como ha sido un viernes muy agitado, muy movido en los tribunales, resulta que también este mediodía pues el Tribunal Supremo ha resuelto otro asunto que estaba pendiente, en este caso respecto al caso Koldo, a la trama socialista de las mascarillas. Tenía que decidir el Supremo si pasaba a la Fiscalía Europea o se quedaba en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el caso Koldo.
y el Supremo lo que ha decidido es que se quede en el órgano jurisdiccional español, en la Audiencia Nacional. La Sala explica que lo que se está investigando es la posible existencia de una organización criminal a nivel nacional que afectaría a distintas administraciones nacionales y autonómicas. Y le dice a la Fiscalía Europea que será competente si se descubre a lo largo de la investigación pues, que ha habido perjuicio a los intereses financieros de la Unión. Además, también se señala que la investigación por parte del juez Ismael Moreno ya está en fase muy avanzada y como la causa es compleja, pues entregar las competencias podría ahora mismo afectar al ritmo y a la eficacia de esta investigación. De modo que el asunto Koldo, la causa Koldo, la trama Koldo, se queda en la Audiencia Nacional. Bueno, 8:07 de la tarde, no es un buen día, ya lo están viendo, para el Gobierno y para Pedro Sánchez en lo que respecta a la justicia. Por supuesto, si hubiera alguna novedad se la iremos contando durante este programa, porque además recuerden que el pasado viernes a esta misma hora nos estaba adelantando Miguel Ángel Pérez la imputación del empresario Barrabés, pero a esta hora estos son los titulares más importantes, informativamente hablando, en el ámbito de los tribunales, pero también hay dos asuntos más que hemos conocido hace escasos minutos, que es que Pedro Sánchez ha decidido hacer coincidir la declaración del próximo martes con el habitual despacho con el rey en el Palacio de la Almudaina. De modo que será el próximo martes. Ayer ya saben que en este programa especulábamos con el calendario que ahora maneja el propio Pedro Sánchez, cuándo sería esa cita tan importante. Pues el mismo martes a las 11 la declaración, a las 5:30 de la tarde es cuando va a viajar Pedro Sánchez a Palma de Mallorca y será cuando despache con el rey. De modo que la foto con Felipe VI para tratar de tapar la declaración de por la mañana, bueno, pues ya la tendría el presidente del Gobierno. Y todo esto le ha pillado hoy a Pedro Sánchez de viaje en el País Vasco, donde tampoco se ha expuesto a preguntas de los periodistas. De ahí que si ustedes leen las crónicas de su visita, solamente se ha podido destacar el dispositivo de seguridad enorme, no habitual, en Ajuria Enea. Los hay también que se han puesto a hablar del azul intenso de su traje, nada más. No se ha podido destacar nada más. Pedro Sánchez se ha desplazado hoy a Vitoria a hacer una nueva entrega, el último pago, a los nacionalistas vascos, a cambio de su apoyo durante este primer año de legislatura, a las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos, que supone, ya lo analizamos esta semana en este programa con Fernando Lázaro, que aunque los policías nacionales y los guardias civiles no van a desaparecer, pues su presencia va a pasar a ser testimonial. De ahí que los propios agentes hayan trasladado su malestar porque intuyen que lo siguiente será hacer exactamente lo mismo en Cataluña, donde además el presidente del puerto de Barcelona es ni más ni menos que uno de los cabecillas del golpe del 1 de octubre, Lluís Salvador. Y si hay un asunto que tanto para separatistas vascos como para separatistas catalanes es capital dentro de su plan de ruptura, además de controlar puertos y aeropuertos, también en el País Vasco, lo que une al País Vasco con Cataluña es la lengua, la imposición lingüística, asunto este que, imaginamos, hoy también se habrá podido tratar en ese encuentro con el Lehendakari y Pedro Sánchez. En 2017, en el año 2017, el mismo año del referéndum ilegal y de la declaración de independencia en Cataluña, el Ayuntamiento de Irún, en Guipúzcoa, ordenó la imposición del euskera en una convocatoria de plazas para la policía local. Eran 12 en concreto esas plazas que se ofertaban. El alcalde de Irún en ese momento era José Antonio Santano, que no es de Bildu, que no es del PNV, que es del Partido Socialista. Y además ahora es secretario de Estado en el Ministerio de Transportes. Un funcionario que se sintió discriminado por esta imposición, pues decide dar el paso de llevar este asunto a los tribunales y para ello recurre a un abogado, además irunés, sin el que, gracias a su trabajo, probablemente no habría conseguido que muchos años después no solo el Tribunal Supremo le haya dado la razón, sino que su resolución se ha convertido ahora, en este momento, en el punto de partida de otros tantos procesos de discriminación de castellano parlantes. Francisco Ignacio López Lera, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Es el abogado del que estamos hablando y además es un placer poder charlar en este programa con usted después de lo que ha conseguido. Leía recientemente en una entrevista suya en el diario El Mundo que decía sentirse como el Quijote, ¿no? Por lo dura que ha sido su lucha y el largo camino que ha tenido que recorrer hasta llegar hasta aquí, porque además a usted le han amenazado y le han señalado por este caso. Cuéntenos cómo ha sido todo este proceso. Vuestro proceso se inició en primer lugar por un funcionario interino del Ayuntamiento de Irún que a la hora de poder regularizar su situación a través de un concurso público de empleo para ser funcionario de carrera se encuentra con la sorpresa de que todas las plazas que se ofertan tienen perfil lingüístico perceptivo. O sea, que es obligatorio para poder acceder a ese concurso o oposición tener el perfil lingüístico, en este caso el 2, que equivale, según la normativa europea, si no me equivoco, al B2. Claro, y dice esta persona, hombre, llevo trabajando aquí casi, no sé, aproximadamente 10 o 12 años y ahora de la noche a la mañana, por el hecho de que me exigen un perfil lingüístico, no valgo para desarrollar mi trabajo que llevo desarrollando muy bien y de manera muy efectiva durante 10 años, algo que no se va a comprender. Cuando resulta que el índice de utilización del euskera dentro de la población de Irún era de un 8% por un propio estudio encargado por el propio Ayuntamiento de Irún. Y nos encontramos que el 100% de las plazas ofertadas de la oferta pública de empleo tenían la exigencia de ese perfil lingüístico de euskera. ¿Qué va a pasar ahora, 7 años después, con los policías, con aquellos policías, los 12 agentes que obtuvieron sus plazas con unas bases que al final son declaradas ilegales? ¿Qué va a pasar con ellos? Hombre, nulidad de pleno derecho. Artículo 47 de la ley ahora no me acuerdo el número concreto de la ley. El artículo 47 dice claramente lo que es tiene nulidad de pleno derecho, no puede surtir efectos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, puede que esté equivocado, pero no lo creo, esa oposición no ha existido, no puede provocar no puede provocar ningún efecto jurídico. Es la teoría de los frutos del árbol prohibido. No se puede coger fruto de un árbol prohibido. Por lo tanto, tendrán que declarar la nulidad de todo el procedimiento, los nombramientos de esas personas, porque encima les nombramos funcionarios interinos. Podrían haber buscado otras vías para no crear este grave problema que se va a crear ahora, que haber dejado todo en suspenso, haberles nombrado funcionarios interinos, para esperar a ver lo que pasaba con los recursos que había, pero no, tuvo el ayuntamiento, como siempre, a mí me da igual, yo sigo para adelante, tú no tienes ni idea y no vas a conseguir nada. Y al final, pues se ha conseguido. Y pues es una pena, es una alegría un poco triste Descafeinada, también. ¿no? Sí. No, alegría triste, no descafeinada, no, es una alegría importante, pero también es una alegría que me produce un poco de desazón. ¿Por qué? Porque esas 12 personas van a salir perjudicadas por lo que yo considero que es una mala praxis de la Administración. Aparte que muchos de ellos también les conocía y porque también estaban trabajando con esta persona que recurrió. ¿Me explico? Sí, te alegras por un lado, pero también tienes un poco de pena por las consecuencias que va a provocar esto. Claro. Usted fue amenazado, ¿verdad? ¿Recibió amenazas? ¿Fue señalado por todo este proceso? Hombre, sí, hubo una en las redes sociales, a través de alguien que debía estar en Inglaterra, en euskera puso una reseña en la red X, y luego pues desde aquí, desde gente de lo que nosotros conocemos como Movimiento Nacional de Liberación Vasco, lo que había en su día todas sus organizaciones, pues una persona importante de esa organización, pues en euskera dijo, pues hagamos la lista de los enemigos de euskera, y intento entender que yo sería el primero de la misma. Bueno, además, desgraciadamente hay que decir que este caso pues no es aislado. Venimos de una manifestación muy reciente, noviembre, en Bilbao, 70.000 personas en contra de los jueces, en contra de, bueno, pues sí, los jueces vascos por sentencias y muchas de ellas también, en este caso, lingüísticas. Por lo tanto, usted conoce muy bien, pues desgraciadamente, cómo es la situación en una comunidad como el País Vasco. Don Francisco Ignacio López Lera, muchísimas gracias por contarnos este caso que nos parecía tan importante y, oye, pues da gusto poder entrevistar a personas no solamente comprometidas con la defensa de nuestros derechos, en este caso lingüísticos, que otros pretenden poner al servicio de causas separatistas, sino también pues, con respeto a la lengua, ¿no?, común de todos los españoles, pese a las amenazas y pese al señalamiento, y que usted haya tenido la valentía de seguir adelante. Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Un saludo. Gracias a ustedes por permitirme explicar lo que ha ocurrido en el País Vasco, y espero y deseo que esto pues normalice,
que actuemos con sentido común, que no nos polaricemos con el tema de la lengua y que lo lógico, por ejemplo, las lenguas que hay lenguas cooficiales para mantener esa cultura de otras lenguas de esas zonas de España, pues que sea un 50%, 50%, y todo el mundo feliz y todo el mundo que opte por la vía que quiera. Pues voy por esta vía, voy por la otra, y no que nos enfrentemos entre nosotros. Señor López Lera, muchísimas gracias. A usted. Dame tu risa, dame ponche, caballero. Caballero, 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 ponche, caballero. Caballero, caballero, caballero. Saber vivir es ponche, caballero. Disfruta de un consumo responsable. 25 grados. Bueno, 8:16 de la tarde. 2 días son los que faltan para unas elecciones que serán, sin lugar a dudas, las más importantes en los últimos 25 años. Nos referimos a Venezuela. Este domingo 28 de julio podría llegar el ansiado cambio, porque ni las calles ni las encuestas garantizan que la dictadura chavista vaya a seguir ocupando el Palacio de Miraflores a partir de la próxima semana. Pero es cierto, nadie es ingenuo, sabemos dónde y cómo se juega este partido, quién controla las reglas, y por mucho que existan sondeos que pronostiquen hasta 30 puntos de ventaja del candidato de la oposición, de González Urrutia, nadie es capaz de imaginarse que Maduro vaya a aceptar una derrota electoral sin más. Comenzando porque esos comicios vayan a ser realmente libres y realmente justos. Recuerden que no ha pasado ni 2 semanas de sus amenazas de desatar una guerra civil y un baño de sangre. Pero el ambiente y la sensación de cambio que transmite la oposición es, ¿qué les vamos a decir?, altamente contagiosa. Y los fracasos de Maduro en la campaña, donde ni pagando a los asistentes ha logrado llenar los recintos, pues también son muy reveladores. Ni siquiera les ha funcionado a los chavistas el intento de colar encuestas fake difundiendo una victoria arrolladora de Maduro. Otra cosa será que si al final estos sondeos manipulados se acaban convirtiendo en la justificación de un futuro fraude electoral de cara a la comunidad internacional, pues que eso les pueda funcionar, que todo es posible. Pero decimos que la sensación de cambio real es tan alta en esta ocasión porque ni siquiera para poder ejecutar ese fraude Maduro cuenta ahora con el apoyo social necesario. Ha perdido ese respaldo. Hemos visto cómo en otras ocasiones se ha perseguido a electores, se les ha amenazado, se les ha sobornado durante el recuento de papeletas en las zonas donde tenían una mayor fuerza, aprovechaban para alterar los votos porque no se permitía la figura del vigilante, pero ahora esas zonas se han ido reduciendo. Ahora movilizar a los suyos es un poquito más complicado porque se están quedando sin ese apoyo. Maduro aspira a un tercer mandato y enfrente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, apoyados por los partidos que componen la llamada Plataforma Unitaria. Martín Higueras es nuestro corresponsal en Iberoamérica, es quien ha seguido con especial detalle el desarrollo de esta campaña en Venezuela. Pueden ustedes leerle en Libertad Digital y le hemos pedido además que nos cuente cómo se está viviendo esta recta final tan incierta en el país. Hola Esmeralda, así es, este jueves acabó la campaña de las elecciones presidenciales en Venezuela y las últimas encuestas sobre la intención de voto apuntan a una clara preferencia por la opción de Edmundo González Urrutia, con diferencias que parecen irrecuperables para el chavismo. Pese a estas ventajas, el candidato opositor, siempre acompañado, por cierto, por María Corina Machado, ha mantenido una serie de mítines que ha recibido a multitudes en cada una de las ciudades que ha visitado. Este jueves, la oposición celebró su cierre de campaña en Las Mercedes, un barrio al sureste de Caracas, con miles de personas apoyando y esperando una victoria el próximo domingo. Por su parte, el dictador Nicolás Maduro eligió otra zona de Caracas y mantuvo el mismo discurso de siempre. Mientras de un lado, tanto González Urrutia como María Corina Machado apuntaban a la esperanza de una nueva Venezuela sin rencores, Maduro siguió con amenazas en caso de que pierdan estas elecciones. De hecho, hace unos días dijo que una victoria de la oposición podría provocar un baño de sangre e incluso una guerra civil en Venezuela, unas palabras que incluso provocaron el rechazo de sus aliados en la región, especialmente el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien dijo sentir miedo por las palabras del dictador. A esto también se le unió el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien dijo que no se puede amenazar bajo ningún punto de vista y que lo que reciben los candidatos son baños de votos y deben representar la soberanía popular que debe ser respetada.
Lo cierto, Esmeralda, es que cada vez queda menos para un día que podría ser histórico en Venezuela, con una oposición más optimista que nunca para lograr un resultado que podría poner fin a 25 años de chavismo. Y ahora buscamos las claves, el análisis. Román David Ortiz, analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer volver a saludarle. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si pecamos de ingenuos cuando decimos que 25 años después estamos ante unas elecciones en las que el cambio es posible en Venezuela, por lo menos que son las más inciertas en décadas, y que eso significa que si ni siquiera la maquinaria bolivariana tiene garantizada por ahora la permanencia. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre si el cambio es posible o no, y yo creo que el cambio es posible. La otra cuestión distinta es si el cambio va a ser fácil y el cambio va a ser resultado exclusivamente de lo que pasa en las urnas. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que evidentemente el régimen de Nicolás Maduro está enfrentando un desgaste, digamos, inevitable, y la oposición ha conseguido algo que me parece que es muy importante, que es conseguir una movilización popular masiva en unas condiciones de represión sistemática del régimen. Ahora, otra cosa distinta es que Nicolás Maduro vaya a aceptar el resultado de las urnas, que va a ser, de acuerdo con todas las encuestas, es abrumadoramente en contra del régimen. Entonces, creo que él ha estado permanentemente hostigando a la oposición, dificultando la movilización de la oposición, va a dificultar que la gente vote el día de la votación, y si nada sirve, probablemente recurra a medidas de fuerza. Si esas medidas de fuerza son exitosas o no es otra cuestión, pero que Nicolás Maduro va a romper las reglas del juego sin lugar a dudas para tratar de permanecer en el poder, eso está claro a la vista de la trayectoria del personaje, ¿verdad? Claro, usted nos pide, y es verdad, distinguir entre si el cambio va a ser posible y si el cambio va a ser efectivo. Yo creo que la gran pregunta es si, pese a los intentos de fraude y la oposición consigue ganar las elecciones el domingo, ¿qué nos espera después? Porque claro, el Parlamento está controlado por el chavismo, tienen el 90% prácticamente de los escaños que obtuvieron en el año 20, en otras elecciones en las que apenas votó el 20%. Con esa mayoría, Maduro todavía tiene la opción de hacerle la vida imposible al nuevo gobierno, si es que lo consiguen durante los próximos años, y seguir controlando, claro, el nombramiento pues de cargos en numerosos puestos clave del Estado, incluso el Tribunal Supremo, que está lleno de jueces colocados a dedo por su lealtad a la dictadura. Por lo tanto, claro, también hay que plantear este otro escenario, ¿no? En qué condiciones de obtener la victoria la oposición, en qué condiciones podrían realmente gobernar. Bueno, yo creo que evidentemente si la oposición se hiciese con el Ejecutivo, sus condiciones de gobierno serían muy difíciles, no solamente porque el chavismo ha capturado, digamos, durante décadas todo el aparato del Estado, sino que además lo ha destruido, y ha destruido la economía venezolana. Entonces, las perspectivas de cualquier gobierno opositor de tratar de sacar el país adelante serían, digamos, muy extraordinariamente difíciles, ¿verdad? Pero me parece que la clave aquí está en pensar si Maduro va a estar dispuesto a ceder a el control sobre el Ejecutivo. Es decir, va a estar dispuesto a entregar a la oposición el elemento clave que le ha permitido controlar Venezuela y convertirla en una inmensa estructura criminal durante las pasadas décadas. Y yo creo que la clave acá está en mirar las elecciones como parte de una estrategia más amplia por parte de la dictadura chavista y por parte de la oposición. Yo creo que el factor clave aquí es si la victoria de la oposición en las elecciones, que no tiene ninguna duda, rompe la inmunidad dentro del régimen chavista, y hay un sector del régimen chavista que prefiere de alguna manera apartarse del poder. Yo no creo que digamos que Nicolás Maduro personalmente quiera hacerlo, pero podría ser que un sector de la oposición, un sector de la dictadura estuviera dispuesto
de alguna manera a buscar un acomodo con la oposición. Pero todo este proceso tiene que ver, por un lado, con el desenlace electoral, pero también con una serie de conversaciones y de movimientos que están sucediendo ahora mismo de manera paralela. De tal manera que hay que mirar las elecciones como un paso decisivo, de alguna manera la confirmación de que la oposición democrática tiene una mayoría social abrumadora en el país, pero luego ver cómo reacciona el régimen chavista. Y hay que pensar que en este momento la coyuntura internacional es realmente difícil para una victoria opositora, porque el principal respaldo que tiene la oposición venezolana, que es el gobierno de los Estados Unidos, está ahora, digamos, navegando por su propio proceso electoral, en unas condiciones además de un debate político interno muy intenso y de una polarización muy elevada. Y por otra parte, los valedores de Maduro, que fundamentalmente en este momento es Cuba y Rusia, están determinados a no perder el control sobre Venezuela por motivos estratégicos en la coyuntura presente, ¿verdad? Rusia porque está digamos, embarcada en la guerra de agresión en Ucrania y en una competencia global con Occidente. Cuba porque de alguna manera su situación económica es desesperada, e incluso si el chavismo ahora le proporciona muchísimos menos recursos que antes, sigue siendo para el régimen cubano fundamental mantener esa conexión con Venezuela. Entonces, ese es de alguna manera, yo creo, como hay que mirar las elecciones, no como el final de algo, sino como el principio de un juego, sí, el principio de una serie de tensiones que pueden llevar a descabalgar a Maduro o no. Sí, un momento de transición que se puede aprovechar. ¿Observa un mayor interés a nivel internacional respecto a lo que vaya a suceder el domingo en Venezuela? Yo creo que hay un mayor interés en América Latina. Yo creo que porque además ahora hay voces, digamos, muy favorables en apoyo de la oposición democrática, y yo creo que hay que decir que, sin lugar a dudas, el gobierno de Milei en Argentina está jugando un papel fundamental prestando apoyo a la oposición venezolana. Yo creo que a nivel global hay menos interés, sencillamente porque hay en marcha una serie de conflictos armados a gran escala simultáneamente, fundamentalmente la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, con además el riesgo de que se produzca una escalada contra Israel, ataque el Líbano para destruir la capacidad militar de Hezbollah, y haya una crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán. Y en ese contexto, las elecciones venezolanas, en esta coyuntura, la lucha contra la dictadura venezolana, que tendría que tener mucha más aceptación, tener mucha más atención por parte de los Estados Unidos y los países europeos, pues está recibiendo menos atención, ¿verdad? La última pregunta que le hago ya. ¿Cómo valora que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el elegido por Maduro para liderar el grupo de observadores para estas elecciones? Hombre, yo no habitual, creo claro. Claro, yo creo que hay que digamos, calificarlo de dos maneras, ¿verdad? Por una parte, un movimiento perfectamente lógico por parte del régimen chavista y por parte de Nicolás Maduro, que sabe que tiene en el expresidente Zapatero a un cómplice dispuesto a aceptar los abusos que ha cometido hasta ahora en todo el proceso electoral y todos los que va a cometer para tratar de contener la derrota del chavismo. Y por otra parte, pues una vergüenza para España, ¿verdad?, que tenga un expresidente asociado directamente con lo que es probablemente la peor dictadura en América Latina, y eso que ahora hay unas cuantas que le hacen competencia a la peor dictadura en América Latina al presente, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues Román David, analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre, escuchar sus análisis y a ver qué sucede este domingo en Venezuela. Nos vamos a quedar con la sensación, al menos, de que ahora mismo, a 2 días de esos importantísimos comicios, pues nadie puede garantizar que el chavismo vaya a seguir en el Palacio de Miraflores, que hablamos de una posibilidad real de transición en Venezuela, y veremos a ver, y el lunes podremos analizar seguramente las consecuencias de los resultados. Un saludo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es viernes, por supuesto, como siempre, van a escuchar ustedes la columna de Agapito y después vamos a buscar la última hora en París, porque ya está en marcha la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, de momento sin incidentes, pero parece que sí, con muchas críticas. Tenemos a José Manuel Puertas que nos va a contar la última hora. Antes, la columna de Agapito. Pido la paz y la palabra. Madrid, tarde canicular de fin de julio. Sigo refugiado en el salón de lectura de la Biblioteca Nacional. En una sala cercana hay una exposición sobre Unamuno, de la pluma a la política. Estará abierta hasta el 8 de diciembre. Me temo lo peor, manipulación o pedantería. Puede esperar. Según testimonio de quienes lo conocieron, siempre fue áspero, descomunal, desatento, siempre maldiciendo estrepitosamente de casi cualquiera de otros personajes, tan infatuado al parecer consigo mismo que no hacía más en conversaciones o tertulias que hablar de él, solo de él, o más bien sermonear y despotricar de todo lo divino y lo humano, sin apenas dejar meter baza a nadie. Podría parecer un personaje que se diría notablemente intolerable para cualquiera. Y sin embargo, después de maliciar de Unamuno, a la manera acostumbrada, nadie cuestionará que era un hombre bueno. Bueno quiere decir probablemente algo como no falso, incapaz de engaño. Aquí, bueno sí significa auténtico, todo lo contrario de la frivolidad dominante. Unamuno inventó y reinventó para la filosofía de nuestra época ni más ni menos que la categoría de autenticidad. Sospecho que los falsos eruditos de nuestro tiempo lo habrán desechado de sus librotes. El fracaso, el terrible fracaso colectivo, objetivo y visible de la filosofía de la autenticidad de Unamuno, permite que la frivolidad y el amaneramiento de todo lo genuinamente humano brillen por todas partes. Y es que nada se contagia más fácilmente, como dijera Manuel Granell, que las enfermedades espirituales. 4 versos de Unamuno bastan para curarnos de esas enfermedades. No sé lo que decir quiero, pero digo lo que sé. No hay más decir verdadero. Lo demás, todo no es qué. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.